Hola a todos, vamos a continuar con nuestra sesión de R. En esta ocasión vamos a ver la parte de transformar datos. ¿Qué significa esto? Cómo podemos crear nuevas columnas, cómo podemos modificar las columnas que ya tenemos, filtrar nuestras tablas de acuerdo con ciertas observaciones que necesitemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. La mayoría de las funciones de transformación de datos va a venir en la librería dplyr. Esta librería, acuérdense, ya viene incluida en tidyverse, entonces con que carguemos tidyverse es más que suficiente para poder empezar a hacer uso de esto. Y hay que acordarnos que los mensajes de advertencia, los warnings sobre el enmascaramiento de funciones, vienen dadas por esta librería en particular. Entonces debemos de ser muy conscientes. ¿Por qué? Porque como es con la que vamos a estar usando o transformando los datos, es probable que si más adelante cambiemos una función, es decir, carguemos una nueva función, nos enmascare nuestras funciones desde dplyr. Entonces hay que, para evitar esas confusiones, acuérdense, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Poner dplyr filter, y de esta forma no importa que exista este enmascaramiento de funciones, siempre vamos a estar usando la función de dplyr. En caso de que no pensemos cargar muchas librerías o estemos conscientes de este pequeño detalle, podemos usar simplemente la función filter, sabiendo que el orden en que vamos a estar cargando estas librerías. Otra vez les repito esta parte porque realmente es donde llegan a tener muchos problemas, ¿sí? Acuérdense, cargan su librería, les habla sobre los conflictos, cargan la librería, les habla sobre los conflictos y entonces ven cuáles funciones han sido enmascaradas. Las funciones de stat han sido enmascaradas por dplyr. Si más adelante ustedes cargan otra librería, probablemente ahora sus funciones de dplyr puedan ser enmascaradas por esa nueva librería o cuestiones por el estilo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, acuérdense de esas cuestiones para evitar cualquier problema o dolor de cabeza futuro. Entonces, algo que por la razón que decidimos usar dplyr y en general tidyverse es, como les decía, por cómo está estandarizado el uso de funciones. Entonces, no importa qué función vayan a usar ustedes de dplyr, el primer argumento siempre va a ser un table o un data frame. Si bien aquí estoy hablando de data frames, a estas alturas los voy a estar usando genérico intercambiable con table. Table data frame va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, ya vimos que hay pequeñas diferencias. Entonces, siempre, siempre, siempre el primer argumento va a ser un data frame. Y los argumentos subsecuentes describen qué tipo de transformaciones o qué vamos a hacer con este data frame. Además de que nos presenta una forma o vaya, pues nos proporciona una función equivalente al operador signo de pesos. ¿Se acuerdan cuando tenemos un data frame? Usábamos signo de pesos para extraer una columna en forma de vector. Bueno, hay una función que usamos pull data frame y luego ponemos el nombre de la columna y va a hacer exactamente el mismo trabajo. La única diferencia es que este es más legible, más programable, vamos a ir viendo cómo, a diferencia del operador signo de pesos. Entonces realmente es una forma distinta de extraer columnas como vectores. Y la mayoría de las funciones, salvo las que me genere vectores, siempre nos va a dar un nuevo data frame. Esto es muy importante porque de esta forma nos permite componer, concatenar de alguna forma muchas funciones. Entonces yo aplico una función a un data frame y me regresa un data frame y entonces esta salida de ese data frame lo puedo aplicar a una nueva, le puedo aplicar una nueva función que está esperando un data frame para crear otra nueva columna y así sucesivamente. Entonces, digamos, en este sentido, es muy amigable poder empezar a aplicar un montón de transformaciones de forma secuencial. Y para que todo esto sea útil, los data frames deben de estar completamente o correctamente formateados y anotados. ¿Qué significa esto? Cuando todo el proceso que hicimos en la sección anterior, donde tuvimos que cargar nuestros datos, tuvimos que indicarle que se brincan algunos renglones y tuvimos que seleccionar algunos nombres un poco más adecuados, que les mencionaba sin espacios, sin caracteres especiales como acentos, la ñ, cosas de ese estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien podríamos utilizarlos, es muchísimo más complicado y hay veces que nos puede generar algunos errores. Entonces nos quedamos con el abecedario estadounidense, es decir, letras sin acentos, no espacios, emociones, cosas de ese estilo. Y de esta forma va a ser más fácil hacer todas nuestras transformaciones. Y entonces, algunas de las funciones que podemos hacer es justamente estas de aquí.
Es decir, con select lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a elegir qué columnas queremos traer o qué columnas queremos quitar. Vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo. Entonces vamos a abrir nuestro RStudio. Aquí tenemos RStudio. Acuérdense, esto era lo que habíamos hecho en la parte cuando estábamos cargando justamente nuestro conjunto de datos. Y entonces vamos a ponerlo como nuestros datos se llaman láser y vemos que tenemos estas columnas. Y entonces aquí yo puedo decir select, el nombre del data frame, láser, coma, y puedo pedir una columna, posición. ¿Sí? Y entonces cuando yo le doy enter, si se dan cuenta, lo que hace es que del table o del data frame láser, únicamente está recuperando la columna posición, pero me lo está dejando en formato table, como siempre, y tengo toda la información. Algo similar lo podemos hacer cuando si agregamos más nombres. Repetición, guión 1, y entonces, fíjense que ahora tenemos datos. Si bien este nuevo data frame no lo hemos guardado, porque fíjense no hemos asignado a qué variable, digamos, es la forma en que tendríamos que ir haciendo y después asignarlo a una variable para tener este nuevo data frame. Algo interesante que podemos ver aquí es esta cuestión de que si yo le pongo un signo menos y luego digo x1, realmente lo que le estoy diciendo es que me traiga todas las columnas salvo las que tienen este signo menos. Y entonces si yo le doy enter, fíjense que me trae posición, repetición, repetición 2, repetición 3, así sucesivamente, me trae todas las repeticiones hasta promedio. Pero ya no tengo la columna x1. Esto es algo que quiero hacer porque como habíamos visto, teníamos la columna, vamos a ver la parte de pool que les decía, láser x1 es únicamente puro CNA. ¿Sí? Y entonces, como la quiero quitar, puedo poner yo aquí láser, es decir, voy a reescribir mi variable láser a través de un select, donde pongo láser, x1 y ejecuto. Entonces, vuelvo a reescribir mi variable láser y ahora cuando la escribo, láser x1. Entonces cuando pasa esto, tengo que volver a ejecutar todo, ejecuto ese de ahí, ejecuto este con el menos, y cuando imprimo láser x1, vemos que ya no tenemos esa columna. Entonces, select básicamente nos sirve para eso, para decidir qué columnas queremos quedarnos y con qué columnas queremos deshacernos o quitar del data frame. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado, como el error que yo tuve anteriormente, si los asigno a una nueva variable, la pierdo totalmente. Entonces tengo que volver a ejecutar todo el código para volver a crear todo eso. La ventaja es que si tengo ya mi script, voy teniendo toda esta información, puedo volverlo a ejecutar de forma rápida sin preocuparme de ninguna cuestión extraña de que se me olvidó qué pasos tenía que hacer. Entonces aquí podemos poner que eliminamos la columna x1. ¿Sí? Y guardamos nuestro código para uso futuro y poder seguir. Entonces básicamente para eso sirve select. Ahora vamos a pasar a la siguiente función, que en este caso es filter. Entonces, filter lo que hace es que nos va a permitir extraer un subconjunto de renglones de un table o de un data frame con base a condiciones lógicas. Es decir, dame todos los valores que sean menores a 5. Dame todos los valores que sean mayores a 7. O cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver justamente cómo funciona esta parte de filter. Y vamos a poner aquí láser. Vamos a ver y digamos que únicamente quiero los valores cuya posición sea menor a 33. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es un filter, le decimos de qué tabla o bueno, table vamos a aplicar esa información, acuérdense, el data frame, y después aquí voy a poner una condición lógica. ¿Qué condición lógica? Yo quiero que posición sea menor o igual, no, menor estricto que 33. ¿Sí? Y entonces, vemos que ahorita tengo 39 renglones. Vamos a ver si yo lo aplico. Sigo teniendo 39, creo que todo está arriba de 33.
Entonces vamos a ponerle que sea menor estricto que 31. Y entonces vemos que ya nada más hay, todavía sigue habiendo, a ver, vamos a ver pool, nada más para pool láser posición. Entonces, pues sí, todos están entre 31. ¿Sí? Entonces, vamos a pedir que nos dé todo lo que sea menor a 31.5. Entonces, le ponemos aquí 31.5. Y entonces vemos que nos da 20 registros. ¿Sí? Es decir, obtenemos 20 registros asociados justamente a este tipo. Ahora, el detalle aquí es que si yo le pongo un número estricto, ¿sí? Y básicamente es cómo va funcionando la parte de filtros. Si vemos hasta aquí, 39, 20, sí, estos parecen 5, pero no lo es. Vamos a hacer un pool. Veamos que efectivamente no lo es. Lo que pasa es que los tables redondean para la visualización. Efectivamente, fíjense que únicamente tengo hasta 31.49. Lo que pasa es que estos los empezó a redondear, han de ser 46, 47, 48, 49, ¿no? Entonces son estos de aquí los que está redondeando para mostrarlo en únicamente 2 décimas. Sin embargo, nada más es por cuestión de visualización, no es porque realmente lo modifique. Si quisiéramos nosotros ver esta tabla en un visualizador, usamos la función view y vemos que aquí están los 20 que mencionábamos y efectivamente, ¿no? Esos son 31.49. Entonces ahí nada más hay que tener un poquito de cuidado, si a veces llega a destantear, pero es únicamente redondeos para poder visualizar los datos. ¿Sí? Los filtros básicamente es eso. También acuérdense de las condiciones lógicas, podemos ir aplicando más filtros, es decir, en vez de que únicamente filtre por una condición, yo podría ponerle aquí los paréntesis, ponerle el OR y decir que también quiero que repetición sea, habíamos visto repetición 1, que sea mayor a 110, ¿sí? Mayor a 110. Y aplico todos estos filtros. En este caso, pues no hay mucha diferencia, pero si le pongo que posición sea menor a 31.5 y que posición sea menor a 110, vemos que me da nada más 10 registros, ¿no? Todos aquellos que en posición tienen un valor menor a 31.5 y que también el valor de la repetición, es decir, mi medición de intensidad, fuera menor a 110, son solamente estas de aquí. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ir aplicando criterios tan complejos como nosotros necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, ahorita no queremos filtrar nada, entonces no vamos a asignar una nueva variable. Simplemente es para ver que a veces necesitamos filtrar, podemos hacerlo de esta forma. La siguiente es la función arrange, que es básicamente ordenar, y lo que hace es que nos reorganiza los renglones de un data frame de acuerdo a ciertos criterios. ¿Qué significa esto? Quiero de mayor a menor, de menor a mayor, dependiendo de cada una de las columnas. Podemos verlo aquí, es decir, aquí no creo que cambie mucho porque si se dan cuenta la posición va de menor a mayor y todas estas mediciones van a, bueno, pues hay como algunos cambios por ahí. Entonces podemos, por ejemplo, arrange y láser y digo que posición, pero posición la quiero de forma descendente. ¿Sí? Entonces descendente la describimos con esta función desc. Y entonces cuando damos Enter, fíjense que primero nos da ahora en el primer renglón ya no está 31.3, sino está el valor más grande, 31.7 algo. ¿Sí? Y después de eso, entonces todos los demás valores van asociados a ese renglón, va acomodando. Pero entonces usa únicamente esta columna para decidir el orden en que tienen que ir apareciendo. ¿Sí? Podríamos decir, no, sabes que yo quiero la posición en forma ascendente, pero quiero en forma descendente la medición en repetición 1. ¿Sí?
Y entonces lo que va a hacer es que primero va a usar como criterio posición y va a ser de menor a mayor. Y si en algún momento hay dos valores iguales, acuérdense, estos no son iguales, sino que está redondeando, pero si hubiera dos valores iguales, utilizaría el valor más grande en repetición 1 para ordenarlo y luego irlo descendiendo, ¿no? Eso lo podemos ver, si quieren, haciendo un ejemplo un poquito más chiquito. Vamos a crear un table, vamos a llamarlo datos y vamos a crear un table relativamente pequeño. Y entonces le vamos a llamar x1 a primer variable y le vamos a poner los valores 1, 2, 3. Y por el otro lado voy a poner una variable que se llama x2 y voy a poner los valores 0.1, 0.5, 0 menos 0.3, 3, 0. ¿Sí? Entonces tenemos este conjunto de datos. Vemos que está de esta forma y entonces si yo a datos le digo arrange y le pongo que es de orden descendente por x1, vemos que justamente toma el máximo valor de x1 y va ordenando todas las columnas. Si yo a esto ahora le digo que a lo mejor lo haga con x1 de orden descendente, si únicamente lo hiciera de esta forma, vemos que aparece en la forma en que fueron introduciendo. Pero si le digo que el segundo criterio sea descendente en x2, vamos a ver que lo que pasa es que sigue predominando el criterio de x1, es decir, primero va en orden ascendente, todos los valores más pequeños de x1, los que siguen y así sucesivamente, pero cuando hay un empate en dos renglones, en estos dos de aquí, usa el segundo criterio que tiene, que en este caso sería que por orden descendente x2. Entonces toma el máximo valor de x2 y lo coloca en la primera posición y así se va. Y aquí acabó, regresa a esta parte. ¿Sí? Básicamente esa es la idea y podemos ver que no está usando descendente de x2 en todo momento porque obviamente este valor es más pequeño que este, que 0. Entonces, pero como están asociados a distintos valores de x1 que lleva precedencia, por eso es que no lo toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, y así podríamos ir agregando tantas variables como nosotros quisiéramos de acuerdo a nuestras necesidades. Luego, el siguiente función es el de rename, que simplemente es renombrar variables de un data frame. ¿Sí? Es decir, yo aquí tengo láser, tengo posición, repetición 2, etcétera. Digamos que posición quiero renombrarlo para que especifique justamente qué posición está medida en milímetros. Entonces lo que voy a hacer es renombrar otra vez y entonces voy a decir que justamente a mi data frame láser, ¿sí? Lo voy a renombrar como posición guión bajo milímetros, ¿sí? Y eso es posición. ¿Sí? Es decir, que estoy diciendo a mi table láser, perdón, a mi table láser, ¿sí? De datos láser, voy a crear una nueva columna que se llama posición, que es únicamente la, la columna posición, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es el nombre anterior y este es el nombre nuevo. Y vemos que ya lo renombro de esta forma. No lo he, fíjense, no lo he asociado al láser, entonces si yo imprimo únicamente láser, sigue llamándose posición. Tendría que renombrarlo de esta forma, para ver que se mantiene, ya se guardó este cambio que hice. Y así podríamos hacerlo para cada una de ellas. Digamos, en este caso a lo mejor no quiero hacerlo porque todo eso lo tengo ya documentado en mi bitácora de mis experimentos, todo eso. Entonces no quiero sobrecargar de nombres mi table, entonces lo dejo así. Algo. Ok, entonces hay otras funciones como pivot longer o pivot wider, que son funciones pivotales que lo que nos van a ayudar es a transformar el data frame de una forma más amigable para hacer ciertos cálculos. Vamos a ver esta parte.
Entonces, vamos a ver justamente pivot longer. Pedimos la ayuda. Ahora vamos a dar. Entonces aquí ya nos dice, ¿no? Que, fíjense, en este caso esta función es de tidyr. Como les decía, tanto dplyr como tidyr son las que nos van a servir. Y entonces aquí nos dice otra vez, vemos que como todas estas, les decía, siempre vamos a poner el tuple al inicio. Entonces nos dice qué columnas vamos a utilizar. Entonces yo aquí podría poner, por ejemplo, repetición 1, repetición 2, etcétera, etcétera. Sí, ahorita vamos a dejarlo así. Luego me dice, ¿qué nombres voy a poner a esta nueva columna? Entonces, names to. Entonces, los nombres de las columnas van a ir los voy a unificar en una única columna, que le voy a poner repeticiones. ¿Sí? Y luego, puedo ponerle un prefix si quiero, cosas así. Y la otra opción, o la otra que vale la pena, es el values to. ¿Sí? Es decir, y entonces values to, le voy a poner intensidad. Intensidad. Sí, es lo que está midiendo intensidad en este experimento. Entonces, cuando le damos Enter, repetición, a ver, vamos a ver por qué no lo está encontrando. Láser, repetición 1. Repetición, ¿sí? Perdón, calls igual C y este, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Es calls igual y luego los nombres en un vector. ¿Sí? De esta forma. Entonces, cuando lo pongo Enter, fíjense que únicamente me puso repetición 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y así sucesivamente porque son los únicos que puse aquí. Y aquí me puso justamente los nombres de las columnas y hay otra nueva columna que se llama intensidad que vienen los valores. Obviamente todas las demás las tuve que repetir porque ahora me está repitiendo estas de acá. Ahora, podría yo agarrar y empezar a escribir aquí repetición 3, etcétera, y vemos cómo ahora ya está tomando repetición 1, 2 y 3 y los valores. Sin embargo, no es algo que quisiera hacer. Queremos siempre optimizar este tipo de cosas. Entonces, hay unas funciones que se llaman starts with. ¿Sí? Entonces, son de dplyr. Si se dan cuenta, son de dplyr también. Y entonces, starts with, puedo ponerle una cadena de caracteres, repetición. Entonces, le digo todas las columnas que empiecen con esto. Pueden ser 2, 1, 0, 3, 20, 50, 100, 500, no importa. Cuando yo lo mando, fíjense que ahora sí ya me toma todas las columnas. Entonces, en esta posición, para la medición en la repetición 1, estaba esta intensidad y así sucesivamente. Esto es bastante conveniente porque entonces yo podría después hacer vamos a ir viendo, o sea, digo, esto lo podemos ir este, hago el pool y aquí tengo todas las intensidades, ¿no? Entonces, sí, todavía no podemos calcular, digamos, el promedio directamente, pero ya es algo un poco más manejable. Vamos a ir viendo poco a poco qué más podemos hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esto ya tengo yo mi tabla con la posición, las repeticiones, que podría a lo mejor cambiar aquí estos nombres, podría meterme a jugar un poquito más, vamos a ir viendo más adelante cómo manejar eso, y las mediciones que necesitamos hacer. Lo mismo está de aquí, el pivot wider es la inversa, como habíamos dicho. Entonces, si yo a esto le aplico pivot wider, voy a regresar al data frame original o el table que tenía anteriormente. Luego, hay otras tres funciones que nos van a estar ayudando. El mutate sirve para agregar nuevas variables o columnas en general o transformar ya existentes. ¿En qué sentido voy? Entonces vamos a ver esto. A lo mejor vamos a dejar este comentado un poquito. Vamos a seguir con la parte de láser. Ahorita vamos a regresar a esta parte del promedio, ¿no? Porque nos falta ver algunas otras funciones. Pero entonces, fíjense que aquí tengo y digamos que quiero crear, cuando hacemos mediciones, tenemos incertidumbre. Y entonces quiero agregar las incertidumbres. No venían en el data frame porque la documentación del instrumento que utilicé, por decir algo, me decía, ¿sabes qué? Las incertidumbres son el 5% de la medición.
¿Sí? Porque, bueno, así viene el instrumento, así es como el fabricante lo creó y te dice, bueno, tu incertidumbre es de 5%. ¿Qué significa? Más o menos 5% de error hay en tu medición. Entonces yo podría hacer justamente esta cuestión de hacer un mutate y entonces láser y luego digo que error, voy a definir una nueva columna que se llama error repetición 1 y voy a decir que va a estar dada por la repetición 1 multiplicado por 0.00, perdón, 0.05, ¿sí? Es decir, el 5%. Y entonces cuando yo doy enter, vemos que me aparece aquí error repetición 1. Vamos a hacerlo, ponerlo en el view, aquí en este acá. Vemos que aquí nos aparece y vemos error repetición 1. Y entonces hay un error de 7.725 más menos, es decir, tanto para arriba como para abajo. Tendremos que ponerle en todo caso 25 para ver, ahora sí. Ese es el error tanto para 3.86 para arriba, 3.86 para abajo, ¿no? Ese es el error que tendríamos y entonces es esta medición reportada más menos este error, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo para cada uno de ellos. Obviamente no es lo más práctico, por eso es que este tipo de funciones como pivotales me van a servir, porque ya que tengo yo esto, aplico y veo mutate a todo este data frame y luego pongo aquí error simplemente y le digo que es la intensidad. Vamos a poner aquí un enter para ver. Intensidad multiplicado por 0.025, ¿no? Más menos para obtener nuestro. Entonces, al hacerlo de esta forma, fíjense que ya lo apliqué a todos de esos. Y entonces, si después yo aplico la función pivotal wider, pivot wider, y aquí le digo, justamente vamos a ver la ayuda de pivot wider, nos dice, bueno, el ID de las columnas, luego los nombres, vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, nos dice, los nombres van a venir de dónde, y entonces decimos que names from repeticiones es la variable, y los valores vienen de intensidad, y también vienen de error, ¿sí? Y entonces vemos que aquí ya nos da las mediciones, tanto de intensidad para la repetición. Obviamente los nombres no son muy bonitos, eso tenemos que trabajarlo. Pero vemos que nos da intensidad, repetición 1, error, repetición 1. ¿Sí? Error, repetición 2, error, repetición 3. Entonces no tenemos que nosotros estar haciendo esto para cada una de las columnas. Si todas tienen el mismo error, podemos hacer este tipo de cuestiones y lo vamos automatizando. Si el día de mañana en vez de 10 repeticiones hacemos 20, no pasa nada. Este código funciona igual que para 10, para 5, para 2. Este de aquí no funciona para las 20, nada más funciona para 1. Si después agrego más, tengo que agregar más renglones, ¿no? Nada más que hay un detalle, ya se empieza a ver muy feo este código, ¿no? Vemos que aquí dice láser y luego algo estoy haciendo y luego me resulta. De repente se pierde qué es lo que está haciendo uno. Vamos a ir viendo cómo mejorar este tipo de cuestiones. Antes de entrar a esto, el summarize y el group by, el summarize es para aplicar funciones de agregación. Máximos, mínimos, promedios, medianas, cuartiles, desviaciones estándar, cosas de ese estilo. ¿Sí? Que va a servir para hacer resúmenes estadísticos. Como veíamos el promedio, necesitamos calcular el promedio, entonces va a ser con summarize. Y el group by es para agruparlo por categorías.
Entonces, ahorita regresamos a estos, nada más que hay que mejorar un poco nuestra legibilidad del código, porque fíjense que aquí realmente no es nada, no se entiende. 3, 4 días después vengo a leer esto y no me voy a acordar qué quería hacer y realmente es muy difícil seguirlo. Hay que estar viendo dónde termina un paréntesis, dónde empieza el otro. Entonces realmente no es muy amigable. ¿Sí? Pero no se preocupen, tenemos forma de corregir esa cuestión. Sí, y la forma de corregirlo es justamente con lo que les mencionaba anteriormente, el pipe, la tubería. Esta librería Magritte Art que nos da este pipe, esta tubería, y que nos permite hacer la cuestión de composición de funciones. ¿Sí? Acuérdense, es un marcador de posición y básicamente lo que nos dice es, nos va a permitir componer distintas funciones. Esta notación, X, luego el Magritte, la librería esta pipe, f de y es equivalente a hacer la función aplicada a x y a y. ¿Sí? Si yo pongo un puntito, en vez de f de y, punto, realmente lo que hace es que la composición la está aplicando en la segunda coordenada. Puedo tener variables nombradas, como hemos visto es el caso, y entonces pongo el puntito y esa variable la pasa a la coordenada. ¿Cómo nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para mejorar este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a dejarlo un poquito aquí abajo y entonces decimos láser. Ese es mi data frame. Si oprimen en RStudio únicamente, si oprimen Control Shift M, les pone en automático el pipeline, la Magritte. Y entonces doy Enter. Lo primero que hice fue esta cuestión de acá. ¿Sí? Vamos a quitarla. Vamos a ponerla. Ya no tengo que poner láser, porque acuérdense que por el pipeline, si yo no pongo nada, el valor que está acá lo va a pasar a la primera entrada. La primera entrada es un data frame. Este es un data frame, el Magritte, y entonces lo va a pasar aquí a la primera entrada, que es un data frame. Y después va a aplicar todo esto. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que efectivamente hace esto. Entonces, lo que me regresa es un data frame. Entonces, yo aplico otra composición, aplico otro pipeline y aplico el mutate que quería aplicar hace ratito. Bueno, que apliqué. Otra vez, no pongo nada aquí. Aquí debería haber puesto la salida de todo esto, pero como viene en el pipeline, dice, perfecto, va a caer aquí en la primera coordenada. Y entonces, si lo aplicamos, a ver, nos falta un paréntesis, perdón. Ahora sí, lo aplicamos. A ver, nos está generando aquí un error. Error, intensidad. No, es que, perdón, estos ya justamente son, ya no van. El mutate es únicamente error e intensidad por este aquí. ¿Sí? Entonces digo, para evitar esos, y ya tenemos aquí el error. Y luego otra vez tengo un data frame, aplico otra tubería, y entonces ya no quiero aplicar esto de aquí, el mutate, ya lo apliqué, únicamente aplico esta cuestión de acá. Entonces aplico un pivot, aquí otra vez no pongo nada, porque esto que sale de que es el data frame va a entrar aquí a la primera entrada. ¿Sí? Y entonces aplico justamente mi última función y obtenemos el resultado que teníamos anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil, es más legible, porque entonces yo digo, bueno, de mi pivot láser, lo que voy a hacer va a ser una transformación pivotal, voy a crear, a tomar varias columnas y las voy a pasar a una sola para aumentar renglones, todas las columnas que sean en repetición, el nombre de las columnas va a quedar en una columna que se llama repeticiones y los valores, las mediciones van a pasar a una columna que se llama intensidad, ¿no? Y entonces lo vemos, entonces justamente sucede eso. Y después, ya que tengo esa opción, voy a crear una nueva columna con mutate que se llama error, que es simplemente el 2.5% del valor de intensidad. ¿Sí? Y entonces lo ponemos aquí, vemos que se genera la columna error y aquí dice, bueno, voy a hacer mi tabla pivotal, ahora la voy a ensanchar, es decir, estas dos columnas las voy a desplazar en un montón de columnas, donde los nombres de las columnas van a venir dados por repeticiones y los valores van a estar tanto en intensidad como en error, es decir, estas dos columnas las voy a ensanchar. Y entonces, cuando lo veo de esta forma, vemos que ya es muchísimo más fácil hacer esto y todo esto es más legible. Vemos qué estamos haciendo en cada paso. Podemos mejorar esta parte. Aquí
sabemos que queremos quitar X1 y entonces le ponemos aquí un select menos X1 y borramos todo esto de aquí. Ah, y también el promedio. Podemos poner menos X1, podemos poner menos C, X1, promedio. ¿Sí? Y entonces estoy quitando esos de ahí. Estos de aquí lo borro. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos eliminando estas columnas. Si yo lo ejecuto, vean cómo ya automáticamente es más limpio. Y entonces lo hago al momento de cargar los datos y luego estoy haciendo esta transformación. Aquí fíjense que esto todavía no lo estoy asignando a una variable porque a lo mejor no estoy satisfecho, todavía no es lo que quiero hacer. Entonces vemos, por ejemplo, que ya lo tenemos de esta forma. Si este no quisiera por algún motivo aplicarlo, puedo comentarlo y con eso ya no se aplica. Obviamente tendré que comentar el Magritte aquí y entonces obtengo esta de acá. ¿Sí? Ahora sí, básicamente esto es las tuberías, es lo que nos ayuda a escribir un código más legible, tanto para nosotros como para los demás. Entonces es altamente recomendable que lo usen de esta forma. ¿Sí? Aparte que nos permite aquí, por ejemplo, yo puedo poner comentarios y entonces transformación pivotal y aquí puedo poner cuestiones, vamos a borrar esto acá, puedo decir creo columna de error y no pasa nada, ¿sí? Es decir, transformación pivotal y no pasa nada porque como están comentados y entonces puedo estar explicando renglón a renglón qué es lo que estoy haciendo sin que esté todo amontonado. Si quiero después aplicar una nueva transformación, vamos a regresar a la parte de Summarize y entonces vamos a ver justamente esta que nos generaba resúmenes. Y eso es muy útil cuando lo queremos usar con GroupBy. Entonces vamos a ver cómo generar estos resúmenes. Si yo uso Summarize y digo que el promedio, entonces le digo que calcule el promedio de intensidad. ¿Sí? Cuando lo pongo, Summarize, es ese promedio, intensidad, perdón, me faltaba la N, intensidad, aquí está, y entonces al momento de ejecutar, piensa que me da el promedio de todas las intensidades. Ah, pero yo no quiero el promedio de todas las intensidades, sino a lo mejor lo quiero por repeticiones, no sé. Y entonces aquí puedo poner el group by, ¿sí? Y entonces voy a agrupar por repeticiones. Pongo mi Magritte, fíjense cómo es relativamente fácil cambiar de esto a esto. ¿Sí? Entonces, en uno estoy haciendo el promedio de todos los valores y en otro estoy haciendo el promedio de cada una de las repeticiones. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, es una forma fácil, práctica de empezar a hacer este tipo de resúmenes. Y lo que nos faltaba, tenemos que hacer el promedio ahora por renglón. ¿Cómo hacemos ese promedio por renglón? Vamos a verlo. Ok, entonces con todo esto vamos a terminar la parte de transformaciones viendo justamente cómo podemos calcular el promedio, pero por renglón. Habíamos visto que de esta forma, con un group by, agrupando por cierta variable en particular, podíamos calcular el promedio por cada una, en este caso, de repeticiones. Sin embargo, no es lo que queremos. Lo que queremos es crear esta variable que defina cada uno de los renglones y después nos permita hacer el group by. Para eso vamos a retomar nuestro tibul láser y lo que queremos es que cada uno de estos renglones promediarlo. Entonces, eso nos dice promedio del renglón 1, promedio del renglón 2, renglón 3, etcétera, etcétera. Para eso hay una función que se llama row ID o ID row, una cosa así, realmente no. Row ID to column, ¿sí? Y entonces veamos qué es lo que hace esto. Lo que hace esto, fíjense que nos crea esta nueva columna, row ID, donde justamente es valor entero y nos da justamente el número del renglón. ¿Sí? Entonces, justamente de esa forma podemos aplicarlo. Después podemos hacer el group by por el
row ID. Y ya que estamos haciendo ese group by, podemos hacer un mutate. Ahorita van a ver porque si hacemos, bueno, vamos a dejar el summarize, vamos a ver justamente esa diferencia. Pero con el summarize, justamente lo que vamos a hacer es el promedio y calculamos el promedio. Ahora, vamos a copiar esta parte porque acuérdense que necesitábamos pasarlo a columnas. Vamos a borrarle aquí el comentario de transformación pivotal. Veamos que justamente es lo mismo como lo teníamos antes, nada más que ahora ya tenemos este aquí que nos indica el renglón. Renglón 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el renglón 1 asociado a todas las repeticiones y sucesivamente. Y entonces calculamos el promedio de la intensidad. Y vemos que ahora sí ya tenemos el promedio para cada uno de los renglones. ¿Sí? Tenemos 39 renglones, 39 promedios. La diferencia entre usar summarize o mutate, si se dan cuenta, summarize lo que hace es que nos quita todas las columnas que teníamos y únicamente nos deja aquellas asociadas o que están de alguna forma tienen que ver con las transformaciones de agregación. Si yo quisiera mantener todas las demás columnas, podría usar el mutate. Entonces, al hacer el mutate, vemos que aparecen todas estas y aparte de la intensidad, me aparece un promedio. ¿Sí? Y entonces este promedio ya después podríamos utilizarlo para distintas cuestiones o para hacer la gráfica, las transformaciones y todo eso. Entonces fíjense que de esta forma ya podemos recuperar esa columna que teníamos. La ventaja es que aquí cuando la cargamos ya venía precalculada, es decir, alguien se puso a calcularla en una hoja de Excel, con una calculadora a mano, etcétera, etcétera. Y entonces no es tan conveniente porque si cambiamos una columna hay que rehacer todos estos cálculos. Aquí, poniéndolo en código, ya no importa cuántas veces cambiamos columnas, si aumentamos o quitamos columnas. Aquí ya tenemos de forma automática ese cálculo. Fíjense que en ningún momento le estoy diciendo considera 10 columnas, considera 5, considera 2. Únicamente todas las que vengan con el nombre de repetición. Por eso es importante muchas veces también homologar los nombres de nuestras columnas para que nos permitan hacer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que podemos usar el group by y el summarize para hacer distintas transformaciones. Ya vimos justamente las tuberías o el Magritte-R, este operador pipeline, que nos ayuda a crear un código más legible, más reutilizable y que podamos entenderlo incluso aunque nosotros no hayamos escrito el código. ¿Por qué? Porque cada renglón va asociado únicamente a una función, a una transformación específica. Y ya para concluir, este operador, tengan en cuenta lo siguiente. Nos permite estructurar secuencias de operadores de izquierda a derecha. Siempre el valor que esté al lado izquierdo del Magritte es el operador que va a pasarse hacia la derecha. Entonces, siempre van a ser el table del lado izquierdo, por ejemplo, y la función de dplyr del lado derecho. Esto nos ayuda a evitar el uso de funciones anidadas. Acuérdense cómo teníamos nuestra función esta de aquí antes de separarla. Era una cosa horrible, realmente era muy difícil de entender y de repente, incluso cuando lo quisimos separar, de repente había ahí errores porque no la separamos de forma correcta, por lo mismo de que no era tan legible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que evita el uso de funciones anidadas. También minimiza el uso de variables locales y definición de nuevas funciones. ¿A qué me refiero? Si queremos evitar el uso de variables anidadas, a lo mejor hacemos esta transformación y tuviéramos que agregar eso a una nueva variable y luego esa nueva variable utilizarla para hacer esta transformación y crear una nueva variable. Y eso podría empezar a incrementar el número de variables, lo cual acuérdense, como todo lo cargamos en RAM, podría no ser lo deseado. Y también la otra, ya no vamos a saber qué variables para qué, porque todas van asociadas con lo mismo, únicamente son transformaciones específicas. Y si reescribimos la variable que tenemos, si nos equivocamos en algún momento, hay que volver a escribir. Digo, no es tan malo, pero tendremos que volver a ejecutar todo desde un inicio. De esta forma, si se dan cuenta, podemos ejecutar el código en ese momento, validar, ver, y ya una vez que estamos satisfechos con el resultado, podemos cargar todo a una nueva variable
de esta forma y entonces New Laser ya es directamente y aparte tengo mi otro tipo, mi otro data frame. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que nos minimiza el uso de variables locales y definición de nuevas funciones, de que tengamos que estar creando nuevas cosas. Y como vimos, nos simplifica el poder incorporar nuevos pasos en la secuencia de operadores. Es decir, yo en cualquier momento aquí puedo agregar algún filtro y sin problema, tengo lo asigné directamente. Sin problema aplico el filtro sin tener que hacer gran cosa, ¿sí? Entonces, es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, ya nada más para terminar, aquí les pongo un ejemplo de cómo justamente si tuviéramos un montón de funciones, el summarize de un group by de datos y luego ahí por un default y luego hacer ciertos cálculos y luego todo eso pues, nos da este dato, ¿no? Entonces es como muy complicado, o sea, sí podremos entenderlo, pero tenemos que empezar a buscar dónde está el data frame y ver cuál es el paréntesis más chiquito y a partir de ahí cómo va saliendo hacia lo demás. Pero aquí sabemos que partimos de un table que se llama datos, a esos datos los agrupamos y después vamos a aplicar funciones de agregado mediante un summarize y aquí vemos cuáles son las funciones de agregados y obtenemos el mismo resultado. Entonces, básicamente esa es la idea. Eso es con lo que quiero que se queden, el tipo de transformaciones que podemos hacer y cómo el operador Magritte nos ayuda a hacer más legible nuestro código. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos esta sección y pasaríamos ya a la última, que sería el análisis de, bueno, manejar cadena de caracteres, factores, fechas, horas, ese tipo de cuestiones.